Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta. No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. Hola, Bren. Hola, amor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Muy feliz porque este va a ser nuestro primer episodio donde estemos ambas dos, tú y yo juntas, aquí justamente grabando cara a cara, Dios mío. Y solo tuvieron que pasar unos meses, como 9, casi un año. Dios. No les vamos a mentir, o sea, creo que en general siempre hemos mencionado que tenemos muchos planes y muchas veces se hacen rápido, muchas veces tardan más, otras veces también nuestra neurodivergencia se pone en el camino. Pero estamos disfrutando muchísimo de poder estar cara a cara hoy para traerles este episodio. Esta es una aventura que, como mencionó Brenda, depende mucho de la neurodivergencia y por eso he encontrado obstáculos, pero no por eso han sido cosas que nos han estado deteniendo, porque también es mucho el espíritu del programa el saber navegar la vida adulta. Creo que tal cual es una cosa que hemos tenido siempre, el decir, este espíritu de hacer las cosas. Y no voy a decir a pesar de, porque no me gusta esa idea, sino hacer las cosas con la neurodivergencia. Sí, porque creo que incluso nosotras en el principio teníamos momentos en los cuales decíamos, uy, esto me detiene de, pero también nosotros hemos aprendido muchísimo acerca de cómo hablar acerca de nuestra neurodivergencia, porque en muchos capítulos hemos mencionado, ¿no? Así como en el momento en el que hablamos como de nuestra neurodivergencia como algo, como otra edad, estamos dándole también como culpa y de alguna forma estamos hablando mal de nosotros mismos, ¿no? Entonces sí ha sido muy importante como que convivir, vivir, sobrevivir con nosotros mismos, o sea, siendo neurodivergentes. O sea, sí sabemos que mucho decimos como que sobrevivir la neurodivergencia o convivir con, pero técnicamente es el sobrevivir con uno mismo, ¿no? Y digo, sería súper hipócrita de nuestra parte no ser amables con nosotras mismas, no poner en práctica todos los consejos que damos constantemente en el podcast y pues, no sé, no hacer nada al respecto. Así que en este mismo espíritu tratamos de tomarnos el tiempo necesario para hacer esto y finalmente llegó. Al fin y al cabo, creo que hay muchas cosas acerca de este podcast que muchas veces hemos dicho, ¿cómo es que hemos logrado tanto tiempo hacer esto, no? O sea, ¿cómo es que seguimos con estos temas? ¿Cómo es que seguimos queriendo hablar de estos temas con ustedes? Aún hay muchas cosas relacionadas con el podcast que quisiéramos seguir expandiendo. Y creo que este es un gran inicio. O sea, la verdad es que está muy, muy padre. Y bueno, pues la verdad es que estamos como muy emocionadas en este aspecto. Pero también estamos ahorita sobreviviendo otras cosas, ¿no? Literal. Sobrevivimos. Bueno, tampoco vamos a cantar tanto porque apenas todavía es 25 de septiembre. Todavía es 25 de septiembre. Bueno. Estamos grabando el 25 de septiembre, sorry. Ustedes no van a escuchar, supongo que, bueno, el 26 de septiembre, no tan lejos. Pero el punto es que todavía faltan unos días para que termine septiembre. Exactamente. Y como dice ese hermoso meme, todavía falta pozole, un temblorcito, Halloween, Día de Muertos, Navidad y terminó el año. Y es que, bueno, para aquellos que no viven en México, me imagino que a lo mejor llegaron a escuchar o saben que pues nosotros vivimos en un país, en México, donde justamente se conectan muchas placas, ¿no? 5 placas, entonces, donde cuando pasan los temblores, pues la verdad es que sí se mueve la tierrita. Siento que no somos un lugar de tantos temblores fuertes como en Chile, que ahí sí siento que a cada rato está temblando. Pero sí somos un país que ya tiene estrés postraumático después de varias situaciones complicadas, ¿no? Y es esto que queremos empezar a hablar hoy, que es cómo reaccionamos a este tipo de trauma, a estas situaciones estresantes que están totalmente fuera de nuestro control. Porque hay otro tipo de situaciones estresantes que aunque estén fuera de nuestro control, sentimos que están dentro de nuestro control.
Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a algo que es totalmente ajeno a ti, totalmente mayor a ti, que de manera que lo veas, de cualquier manera que lo veas, te sobrepasa? Y claro, en general podemos vivir diferentes eventos traumáticos, ¿no? La verdad es que les voy a ser muy honesta. A pesar de haber vivido varios temblores aquí, y pues obviamente yo vivo en el área del centro de la Ciudad de México, donde particularmente se sienten muy fuertes los temblores. No sé si es gracias a mi TDA, pero sí me pasa mucho como que se me olvida el miedo que llegué a sentir. Y soy una persona que en esas situaciones actúa de manera tranquila, pero con un insecto, con cucarachas, puedo tener como que un terror indescriptible muchísimo más grande, ¿no? Y ese miedo sí se me queda así, como que si hay la posibilidad de que haya una cucaracha, así siento así como de ¡ah! Pero si ya pasó el temblor y digo, pues no pasó nada, o sea, X, pues no me pasó a mí nada, entonces no me siento mal. Ahora que lo dices, es curioso. Yo soy del sur. Uh-huh. Y en el sur tenemos una relación muy distinta con los temblores. Porque evidentemente, pues, aunque hubiera habido en mi tiempo, cuando crecí no había alerta sísmica y pues solo venían y sucedían y pasaban. Entonces aprendí a crecer con precaución acerca de los temblores, es decir, sí, cuando pasaba el temblor revisabas las cosas y probablemente dormías afuera, si las condiciones lo permitían, pero no tenía realmente miedo. Creo que la primera vez que me enfrenté a una situación así fue justamente en 2017, con el sismo del 19 de septiembre de 2017, porque ahora les tenemos que poner año. Ajá. Ya hay 3. Ya hay 3. 4. Dicen que también hubo uno en 21. No recuerdo, pero aparentemente No, sí, hubo yo tampoco recuerdo. Entonces, ahí fue la primera vez que me expuse realmente a un temblor que me causó miedo. Porque en general, para mí, cualquier cosa por debajo del 6,5 me da casi igual. Uh-huh. Pero es de nuevo porque crecí en una cultura en donde no había esta idea del miedo. Y me lleva a pensar en cuáles son las implicaciones que tenemos nosotros para tener miedo hacia algo. Y me lleva también a otra reflexión muy rara, pero quédense conmigo, que es que yo como persona neurodivergente entendí el miedo de una manera muy diferente. Por ejemplo, cuando era chiquita, tenía un amigo, estoy hablando de tener 5 o 6 años, que le tenía mucho miedo a los perros. Y hasta esa edad, yo 5 o 6 años, no le tenía miedo a los perros, me parecía algo natural. Pero a partir de entender su experiencia, y entiendo yo ahora que era una cuestión de masking, le empecé a tener miedo a los perros. Y ese miedo duró mucho tiempo. O sea, él te comentaba por qué tenía miedo y tú de alguna forma lo adaptaste a ti. O sea, a pesar de que tú nunca tuviste ninguna experiencia negativa con un perro. Uh-huh. Me pasa lo mismo con las cucarachas. O sea, mi mamá tuvo experiencias muy, muy fuertes con estos bichos. Y experiencias que también yo diría, uy, o sea, la verdad es que sí te pones a pensar, pues obviamente, ¿no? Así tipo ves película de terror cuando te quedas así de los encerrado de alrededor de los bichos, cosas así, ¿no? Sí. Y yo nunca tuve una, o sea, jamás, ni una cucaracha jamás me ha tocado. O sea, jamás he tenido que tocarla de ninguna forma, ni nada por el estilo. Ni me he sentido acosada, ni nunca, o sea, obviamente es un bicho que no me puede hacer nada. O sea, pon tu mínimo, el perro te puede hacer algo, ¿no? O sea, es un miedo súper irracional, súper tonto, que aparte de cosas que no me pasaron a mí, pero el yo ver, que creo que esto es en general lo que pasa mucho con los miedos, pueden ser transmitidos, ¿no? Sobre todo si como tú dices, me está dando así de, es que los perros hacen esto y dices, ese argumento es muy válido. Es muy válido. Ahora a mí también me va a dar miedo, ¿no? La cosa es que a mí mi mamá jamás me explicó por qué, de dónde venía ese miedo, pero es como a veces este tipo de que ves a otra persona reaccionar ante algo que dices, es verdad, ¿no? No sé, al menos así me pasa a mí. Uh-huh. Por ejemplo, mis miedos son miedos que vienen de la lógica. Me daban mucho miedo las agujas. La pandemia también me lo quitó por las 3 vacunas obligatorias. Pero me daban muchísimo miedo las agujas. ¿Por qué? Porque me causaban dolor y porque tuve muchas experiencias de hospitales en mi infancia que marcaron esa idea de decir, me duele, me causa dolor. Pero al mismo tiempo es muy raro porque yo entiendo que son para mi beneficio. Entonces es muy extraño. Actualmente, ya como adulta,
justamente para las vacunas empecé a pensar en esta reflexión y fue como de, pues la verdad no me causa tanto dolor. Quizá es más psicológico, sí. Sí viene de esta sensación de decir, estoy enferma, tengo un problema, necesito curarme, no estoy bien. Y viene más de esa ansiedad que de miedo mismo. Ahora que lo mencionas, estaba pensando, ahorita pasaron muchos eventos traumáticos, ¿no? Y ahorita podemos decir, bueno, la verdad es que como dices tú, yo también soy muy racional en esos aspectos, ¿no? Así como de, está temblando y me pongo a pensar, ok, entonces estoy aquí arriba, si se cae algo, pasa, o sea, en mi mente siempre está la posibilidad de lo más horrible y decir, bueno, si eso pasara, creo que podríamos, o sea, sobrevivir, ¿no? O sea, no hay tanto problema. Llego a asustarme más por mi familia en ese momento, más que el temblor mismo, ¿no? Digo, ok, ya pasó el temblor, ¿dónde está mi familia, no? Creo que de ahí viene a lo mejor el miedo. Pero me pongo a pensar en otros eventos traumáticos, ¿no? Por ejemplo, las muertes o ahorita que hubo el virus, ese tipo de cosas. Creo que en general, yo diría que eso me causó más miedo, no sé. Es que como dices, ¿cómo conceptualizar o definir el miedo? Al fin y al cabo lo sentimos de manera distinta. Y aparte, o sea, ahora con mi neurodivergencia hay veces en las que yo tengo ciertos sentimientos y no sé si alguien más. O sea, ya cuestiono mucho si mis sentimientos es como los demás los sienten. Así que soy muy preguntona. Pero está súper bien. Yo lo diferencio de la siguiente manera. Que evidentemente es muy personal, pero como decía Brenda, igual le sirve, igual y no sirve. Cuando a mí me dan miedo las agujas, es un miedo que se siente en mi cabeza. Es como si tuviera una pequeña alertita en mi cabeza que me dijera, no, no te acerques. Pero no es una sensación corporal. O sea, yo sé que tengo miedo, siento el miedo en mi cabeza. Tengo miedo. Tengo miedo, mucho miedo. Harto miedo. Pero recordando, por ejemplo, 2017, en ese momento actué súper bien. O sea, saqué a todo mi piso. Ni siquiera de protección civil, pero yo saqué a todo mi piso porque se activó este mecanismo de adrenalina que es muy humano. ¿Sabes qué? Ahorita me acabas de hacer pensar. Nos gusta sentirnos útiles. Ay, cállate. Sí, ajá. Porque si no que te sentiste bien de ayudar a la gente, así como de, estás mal, yo te ayudo, va a llegar tu papá, no sé qué, necesitas agua. Y justamente como que te sientes bien de decir, tengo que estar tranquilo porque voy a ser el apoyo para los demás. Ahorita que lo dijiste, dije, Cállate, Brenda. es que bueno, ustedes saben que yo soy maestra. Y me tocó justamente cuando estaba dando clases en preparatoria. Y me acuerdo que mi primer pensamiento fueron los niños, sálganse. Dejé, creo que nada más agarré mi celular y todo lo demás, así, cartera, así, todo lo dejé. No tenía ni un peso cuando me salí. Solamente tenía mi celular. Los bajé y ya hasta que bajaron todos, bajé yo. Y luego, pues obviamente había muchos niños menores de edad que pues tenían que venir sus papás y dije, no, pues los papás van a tener que venir, se van a preocupar por sus hijos. Con los que me pude poner en contacto de mi familia, pues me puse, pero en el momento no había señales, ¿no? En el 2017. Pero honestamente les voy a decir, o sea, a mí sí me gusta sentirme útil. O sea, una forma en la que yo demuestro cariño es como hacer cosas por otras personas, ¿no? Actos de servicio. Ajá, sí, porque aparte, para mí los actos de servicio son, no tanto como me gusta que me quieran a mí, pero yo me siento muy bien en proveyendo esto, por ejemplo, oye, es que necesito tal cosa y que bla, 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 bla. Y si es alguien que yo quiero, o sea, yo me siento bien al hacerlos, ¿no? Entonces creo que durante estos periodos de los temblores, ahorita que lo mencionaste, dije, salió mucho a la luz de esto mismo, porque esa vez me quedé creo que como 3 horas esperando a que vinieran los papás de los niños y viéndolos y bla, bla, bla. Igual ahorita cuando fue el más reciente, igual me tocó fuera de una de las prepas en las que trabajo, igual eran unas niñas gritando y decirles, cálmense, vénganse para acá, bla, 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 y seguir luego justamente es asegurarte que tu familia esté bien, pero también qué puedes hacer, ¿no? Por ellos.
Yo solamente tuve pequeños chispazos de esto porque en cuanto terminó y en cuanto ya estaba abajo y en cuanto ya me había comunicado con mi familia, ya había ayudado a los demás a comunicarse y había hecho todo, me deshice. Dejaron de funcionarme las piernas, estaba temblando, estaba básicamente tirada ahí al lado del pilar en la zona de seguridad. Y recuerdo muchísimo que a los 2 días siguientes entré a la oficina de mi jefa. Ella pues también le tocó el 85. Ay. Y le pregunté cuándo voy a volver a sentirme normal. Porque no me sentía normal, me sentía muy agraviada, sentía demasiado peso en mí. Y la peor parte era que no podía ligarlo a una emoción real. Porque sí, estuve en una situación un poco complicada, estaba en un edificio muy alto. Pero realmente a mí no me pasó nada, gracias a todo lo que esté en el cielo se adivinó. A mí ni a mis familiares. Deidad que profesen, ajá. Me pasó nada. O sea, no nos pasó nada, no tenía una experiencia realmente que contar. No podía decir, no, pues realmente mi vida fue marcada. Pero como creo que ahora ya entendemos todos por todo lo que pasamos en los últimos años de pandemia, quedas marcado de alguna manera y sientes que tu normalidad se rompe. Y creo que eso también es algo que contribuye mucho a cómo manejamos los miedos, porque son realmente una ruptura de nuestro día a día, porque son cosas totalmente disruptivas para nuestra experiencia. Y el volver a encasillarlas, el volver a asimilarlas dentro de lo que pasa, es algo muy difícil, al menos en el proceso neurodivergente. A mí creo que siento que me pasa de una manera distinta, porque justamente yo he mencionado muchas veces acá que para mí el proceso de duelo es muy rápido. En general yo soy de las personas a las que no les gusta como si algo ya pasó y no hay forma de cambiarlo, ¿no? Y si algo ocurrió y fue bueno o fue malo, pasó, ¿no? Y también yo siento que he leído que tiene que ver con el mecanismo de defensa que tienes como persona con TDA, que tiene que ver con me parece que es como el DSR, que es la disforia sensible al rechazo, que justamente como tienes esta sensibilidad a cierto rechazo, a ciertos sentimientos negativos, como que automáticamente tu cerebro borra información y como que hay muchos traumas con los que ya no lidias. Por ejemplo, he perdido a muchas familiares o personas cercanas este año y muchas veces se me cuestiona acerca de que por qué yo no me veo afectada, ¿no? También familiares, perdón, aparte de familiares, relaciones de amistad de muchos años y bla, bla, bla. Y digo, pues es que ya pasó. O sea, no puedo hacer nada al respecto. Y la verdad es que para mí es algo un poquito que entiendo hoy en día que la gente lo ve como algo más seco. Yo siento que en general es porque mi cerebro reacciona raro. Y la verdad es que cuando pasó el terremoto dije, qué interesante, pasé algo interesante. O sea, la verdad, perdón. No, está bien, pero ya basta de sucesos históricos en mi vida. Además, ¿cómo van a estar los libros de historia de los niños del futuro? Dios, no. ¿Alguien quiere pensar en los niños? ¿Alguien quiere pensar en las infancias y lo que van a sufrir? Para hacer un resumen de todo lo que pasó en estos años. Ay, pues Dios. Sí, o sea, en general, la verdad es que, a mí me hacen sentir bien el ayudar a la gente, y otra que yo al contrario, siento que pasaron las cosas y al día siguiente fue así como de, y se me olvidó. Uno, yo tengo que sentirme activa en las situaciones, no precisamente ayudar, pero sí sentir que estoy ocupando mi tiempo en algo para no darme tiempo a pensar en las cosas. Y 2, siento que estás tú que pasas las cosas rápido y luego estoy yo que no paso la página casi nunca. Porque como falta algo en mi rutina, o en el caso específico del duelo falta alguien, sí soy la clásica persona que termina teniendo momentos no precisamente incómodos, pero extraños porque ve disparadores. Digo, esta palabra que usan mucho en inglés de triggering. Creo que si de repente veo algo y me triggeré a recordar a alguien o me hace pensar en las cosas que faltan en mi rutina. Por ejemplo, regresando de nuevo al ejemplo de 2017, si ese edificio estaba ahí y yo pasaba por ese edificio todos los días y ya no está, me causa muchísimo ruido cognitivo. Y siento que falta y siento que no está. Y eso de alguna manera destruye mi rutina. Y por eso decía yo que es algo muy disruptivo.
El miedo no me gusta no porque sienta miedo. El miedo no me gusta porque es una experiencia disruptiva. Sí, al fin y al cabo creo que también es lo que estaba pensando. Dije, para mí como persona con TDA, cualquier cosa que me saque de la rutina o que haga que yo haga cosas diferentes, de plano se me hace interesante, ¿no? Por ejemplo, lo que sí es que después de que haya habido algo curioso o extraordinario y regresar a la misma rutina, eso sí, como que luego digo, ay, qué flojera, estaba más interesante que todo estuviera en caos, ¿no? Y, o sea, sí, o sea, la verdad es que curiosamente a veces así, obviamente no estoy deseando que ocurran cosas feas, ¿no? Pero al fin y al cabo, mi cerebro reacciona de esta manera, ¿no? Y digo, ay, qué interesante que puedo hacer cosas por la gente, o qué interesante que haya pasado tal cosa. Y creo que en general el ser maestra es siempre que justamente ocurran cosas distintas cada clase, ¿no? Como decían luego mis maestros, así como de, tú puedes hacer un plan y esa va a ser una guía, pero no significa que va a ser un guión, que todo lo que pongas ahí paso por paso vaya a ocurrir. Porque tú no puedes asumir cómo van a reaccionar las demás personas con las que estás trabajando, ¿no? Entonces siempre es como que algo nuevo. Y ahorita que fue el temblor, el del 19 de septiembre del 2022, en serio que me dio mucha risa. O sea, literal, creo que mientras estaba temblando me estaba riendo porque dije, esto es... ¿Es en serio? Ajá. O sea, y creo que escuché la mayoría, o sea, yo sí me reí, pero creo que sí hubo muchas personas que dijeron, no puedo creer que esto esté ocurriendo, o sea, esto parece ser como un chiste o algo extraño. Este año sí le pusieron presupuesto y fue simulacro 4DX. Pero aparte, o sea, tantas cosas, en serio, desde el 2019 a hoy han pasado muchísimas cosas y a veces también siento que igual no solamente soy yo, creo que en general las personas pueden decir, han pasado tantas cosas en un periodo tan corto de tiempo que ni siquiera te dan tiempo de analizarlas o de pasar justamente por un duelo porque estás procesando uno y ya pasa otra cosa y entonces el primero se ve interrumpido y luego pasan 2 años y dices, ay, nunca lidié con ese problema que tenía hace tanto, ¿no? Ay, también ese tema de lidiar con el duelo es súper importante. Uh-huh. Amigues, amigos, amigas, acérquense a su profesional de salud de la confianza y traten de empezar a ver temas de lidiar con el duelo porque sí, hemos pasado como sociedad y como humanidad por muchos procesos de duelo que no están concluidos y guardárselos y no evaluarlos nunca y no entenderlos puede llevar a problemas mucho más graves. Fin de este anuncio. Fin del PSA. Ajá. De servicio Public público. Service Announcement, ajá. Anuncio de servicio público. Ajá. Creo que sí. Y no sé, para bajar un poquito la vibra que traemos, creo que también mi relación con las películas de terror está muy arruinada porque soy muy proceso los miedos de manera rara. O sea, si la gente en la película tiene miedo, ¿también te da miedo a ellos o cómo? A mí no me da miedo porque sé qué va a pasar. Entonces es como de, ok, bueno, Bueno, sí. es que creo que en general eso sería porque las películas de terror son muy complicadas de hacer. O sea, tienen que manejar todo el ambiente para que tú también te sientas miedo por fuera, como que la película tuviera un miedo que también te pudiera afectar a ti, espectador. Por eso creo que la película del exorcista fue tan de miedo, porque de alguna forma sentías como que era algo que podía traspasar la pantalla. Por eso me dio miedo el aro entonces. ¡Ajá! Que por cierto, ustedes, bueno, pero a mí, justamente hace poquito, por eso que lo habías mencionado, de repente estoy así en la mensa y escribo cosas acerca de cómo me siento. Y hace poquito escribí cómo me sentía un poquito acerca de los temas del terror. Y en general yo lo disfruto muchísimo más, pero más como lectura. Siento que ahí tu mente es la que juega con lo que estás leyendo y los miedos se procesan también diferentes, ¿no? Para mí son los podcasts. Apenas probé un podcast de horror de Magnus Archives, muy bueno, recomendado. Y creo que la creación de la experiencia envolvente me ayudó más a entrar en el humor del miedo
que las experiencias visuales. Pero como siento que esos miedos, justo como dice Bren, no me afectan, el tener a, no sé, Jason persiguiéndome es como de... Sí, no. Fue al Festival del Terror de Six Flags hace muchos ayeres y fue como de, Ajá. mira, qué incómodo, porque además para la casa del terror me quité los lentes porque tenía miedo de que se golpearan, porque sí me zarandeó un montón, y fue como de, mira, corrí, me golpeé. Pero yo creo que eso más es en general porque creo que hace falta un exponente del terror que justamente procese esto diferente, ¿no? Y pues en el caso del miedo, pues la verdad yo que diga miedo, creo que miedo a las cosas reales. A mí la verdad, por ejemplo, cosas que que me han dejado algún tipo de trauma o que me han yo diría que más que los temblores son cosas que me han pasado solamente a mí. Por ejemplo, si hay cosas, no sé, ¿cómo decirlo? Digamos que alguien me asalta en una esquina, ¿no? Que me ha pasado varias veces. Porque pues, chilanga. Hashtag chilanga. Eso me molesta mucho y me da miedo y también me hace ser más cuidadosa y tener como que decir, chale, no, pues ya esto me pasó. Pero es algo que me pasó solo a mí, por eso me da más miedo. Pero si es un evento el cual todos estamos pasándolo, me hace sentir más tranquila porque entonces no soy la única. Yo creo que también por eso yo no proceso las cosas que nos pasan a todos de la misma manera, ¿no? Digo, si a todos nos tembló, ¿no? Mal de muchos. Uh-huh. Así como de, pues es de todos. Y todo esto va justamente a qué es el miedo, cómo procesamos el miedo y cómo reaccionamos a toda esta situación del miedo. Quizá también es un poquito como una especie de cierre de septiembre y preámbulo de octubre porque ya llegó la mejor época del año. Es nuestra época favorita, la verdad. Sí. Y pues bueno, está bien hablar de miedo y empezar. Mucha gente, por ejemplo, hace maratones de películas de terror durante octubre. Así que, no sé, queremos saber cuáles son sus planes acerca de octubre, qué van a hacer para Halloween. Y también cómo se sienten en relación al miedo. Porque también es muy terapéutico hablar de esto, compartirlo, no guardárselo. Y como decíamos, procesar el duelo, preferentemente de una manera responsable junto con un profesional. Pero ¿por qué no también de repente empezar esta conversación con las personas que tenemos cerca y con las personas que son de confianza? Y quizá con nosotras también si quieren. También, por ejemplo, es muy importante, yo lo que les decía es que me había convertido en alguien muy preguntona, porque con los años te das cuenta de que es importante también tener en cuenta los sentimientos de las demás personas. Y muchas veces, como les decía al comienzo, yo proceso mis miedos a lo mejor diferentes y de alguna forma me he dado cuenta que pues no es el caso para todos los demás, ¿no? Entonces digo, bueno, a mí esto a lo mejor yo no me siento tan afectada, pero sé que otras personas sí pueden estarlo. Entonces, ser lo suficientemente empática, ya sé que es como una palabra complicada para nosotros, pero en cómo los demás viven las cosas, ¿no? Creo que algo importante que les pedimos a las personas neurotípicas es que tomen en cuenta que su forma de procesar de procesar las cosas no es la única. También nosotros como neurodivergentes tomemos en cuenta que como neurodivergentes también hay una diversidad dentro de nosotros mismos y que puede que así como uno crea que procesa algo de una cierta manera, puede que otra persona neurodivergente sea completamente lo opuesto o incluso similar, ¿no? Entonces, no hay que dar por hecho las cosas. Y creo que si ustedes ahorita se sienten como con necesidad de acercarse a alguien para hablar acerca de cómo estas situaciones los han hecho sentir, ¿no? Porque estamos conscientes de que, pues, han sido muchos eventos, pues sí, históricos, continuos, y que incluso a lo mejor ustedes todavía no han acabado de procesarlos, y sí nos llamaría mucho la atención saber, pues, exactamente si tienen una idea de cómo hacerlo mejor o cómo a ustedes les ha servido, a lo mejor puede servirle a más de uno, ¿no?
Más de uno. Así que con esto creo que cerramos nuestro primer episodio juntas. Ay, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Y este es el primero de algunos cambios. Entonces probablemente cambiemos el día de su vida en vista de que tenemos vidas muy extrañas. Sí. Así que esperen anuncios próximamente. Pero como siempre, quisiéramos que recuerden que Yo soy Mon. yo soy Brenda. Y nosotras somos Good Girls. Bye.